Muy, pero muy buen día tengan todos mis hermanos de Iglesia de Vida para las Naciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo. Qué bueno, qué delicioso, qué rico es estar hoy compartiendo de la palabra de Dios. Es un privilegio. Y quiero hablar en este devocional en el día de hoy. Hablar de una vida centrada en Dios. De qué es, de cómo poder tener esa vida centrada en Dios. Y para conocer y hacer la voluntad de Dios debemos de negarnos a nosotros mismos y volver a esa vida centrada en Dios. Porque ¿saben qué está pasando con tanto afán que hay? Con tanta, podríamos decir, tanto ajetreo, tanta desespero que se ve en la sociedad por querer conseguir las cosas ya. Han ido dejando a un lado las cosas de Dios. Han ido centrándose más en sus propias vidas. Han ido complaciendo sus propios deseos y hemos ido dejando a un lado a Dios. Entonces yo quiero compartir con ustedes acerca de qué es esa vida centrada en Dios y cómo nos podemos ir centrando nuestras vidas en Dios. Aprender a tener confianza en Dios, depender de Dios y de su poder y de su provisión. Una vida enfocada en Dios y en esa actividad que vamos teniendo con Él. Ser humildes ante Dios, negándonos a nosotros mismos, buscando primero el reino de Dios y su justicia. Y la palabra de Dios dice que las demás cosas van a venir por añadidura. Buscar las perspectivas de Dios en toda circunstancia. Una vida santa y piadosa. Ahí es donde nosotros empezamos a tener una vida centrada en Dios. Volver a la palabra, volver a la escritura, volver a llenarnos de Dios. Volver y retomar esa búsqueda en Dios. Porque como les decía hace un momento, estamos dejando a un lado las cosas que son verdaderamente importantes. Y creemos que nuestros planes son mucho mejores que los que tiene Dios para nosotros. Y nos ponemos en práctica y decimos sí, y voy a hacer mi voluntad y voy a hacer mis planes. Y no tenemos en cuenta a Dios. Y no ponemos a Dios por delante de esos planes. Y quizás no se cumplan. Y quizás las cosas no se den. Imagínese a quién le echamos la culpa. Al mismo Dios. Decimos, Dios, ¿por qué dejaste que me ocurriera esto? Dios, ¿por qué permitiste que pasara esto? Pero ¿saben por qué? Porque hacemos nuestros propios planes cuando Dios tiene unos planes trazados para nosotros. Aquí es donde quiero ir un poco esa vida centrada en Dios. Entonces ya sabemos cómo centrar la vida en Dios. Ahora, ¿cómo es una vida centrada en nosotros mismos y no en Dios? Una vida enfocada en uno mismo. Ser orgullosos de uno mismo y de nuestros propios logros. Ser arrogantes. Depender de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Afirmándonos en nuestro propio ego. Repito, es cuando la vida está centrada en nosotros mismos. Procuramos agradar al mundo y todos esos caminos, todo eso lo procuramos hacer en nosotros, agradarlos. Mirar las circunstancias desde una perspectiva humana, una vida egoísta y una vida ordinaria sin Dios. Ahí es cuando nuestra vida está centrada en nosotros mismos. Mira lo que dice por aquí. La esencia del pecado es dejar la vida centrada en Dios y tener una vida centrada en nosotros mismos. Eso es una vida centrada en nosotros mismos. Cuando nos complacemos del pecado, cuando vivimos en pecado. Por aquí dice algo. La esencia de la salvación es la negación de uno mismo
y el retorno a tener a Dios como centro de la vida. Entonces Dios nos tiene donde puede realizar a través de nosotros los propósitos que tenía desde antes de la creación del mundo. Las siguientes descripciones le darán una idea de las diferentes orientaciones de la vida. Esas descripciones son las que ya les mencioné, de una vida centrada en nosotros mismos y de una vida centrada en Dios. ¿Y saben qué? Esto me recuerda lo que pasó con la vida de Moisés. Moisés quiso hacer su voluntad tratando de libertar al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios bajo su propia voluntad, cuando fue y mató a un egipcio. Esto le costó a él 40 años en el exilio, 40 años en Madián cuidando simplemente ovejas, cuando Dios ya tenía un plan para con él. Pero cuando él llega, se deja usar por Dios, oye la dirección de Dios, su vida empieza a ser centrada en Dios, y Dios le hace el llamado y le habla por medio de una zarza ardiendo, y él se deja usar. Dios lo usa para libertar al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Cuando liberta al pueblo de Israel de esa esclavitud, y su vida la centró en Dios, y Dios lo usó. Y Dios lo usó y permitió que a través de él, de su obediencia, lo sacara del pueblo de los egipcios y le diera libertad y los libertara. Pero porque vemos a un Moisés que centró su vida en Dios. Y también pasó en Abraham. Por allí desde Génesis, cuando Abraham recibe la dirección de Dios, deja su tierra, deja su parentela y empieza a caminar creyéndole a Dios, y su vida empieza a estar centrada en Dios y empieza a caminar y a obedecer. No hace su voluntad, empieza a hacer la voluntad y la dirección de Dios. Y también podemos llegar aquí al Nuevo Testamento, lo que pasó con la vida de Saulo de Tarso, que llegó a ser el gran Pablo, un hombre que hacía su voluntad, hacía lo que le parecía, perseguía al pueblo de Dios, mataba a cristianos, encarcelaba hombres y mujeres que llevaban el mensaje de Dios, hacía su propia voluntad, hacía sus propios planes, hasta que Dios le salió al encuentro. Y la vida de Saulo de Tarso no fue la misma después de que empezó a centrarse en Dios. Cuando se centró en Dios, ya empezó a ser el gran Pablo, un hombre con las capacidades que tenía para ser capaz de llevarle ese evangelio, ese conocimiento, esa vida a grandes hombres de renombre. Pero cuando su vida empezó a ser centrada en Dios, cuando él reconoció que los planes que tenía Dios para él eran mejores, eran mayores que los que él mismo tenía. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado en nuestros propios planes? ¿Cuántos de nosotros creemos que nuestros planes son mejores que los de Dios? Es que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Es como Dios tiene y está dispuesto a hacerlo en nosotros, pero tenemos que dejarnos. Para tener una vida, escucha esto, para tener una vida centrada en Dios, debemos de enfocar nuestra vida en los propósitos de Dios y no nuestros propios planes. Debemos de procurar ver las cosas desde la perspectiva de Dios, antes que desde nuestra propia distorsión, porque se nos distorsionan los planes. Cuando Dios decide que es tiempo de hacer algo en el mundo, toma una iniciativa y se acerca a algún ser humano para hablarle. Por esa razón, cuando Dios quiso sacar a libertad al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, cuando eran esclavos de los egipcios, tocó a un hombre y movió a un hombre, movió a Moisés. En estos momentos Dios quiere proveerse de hombres y mujeres para dar libertad a muchas personas que están cautivas en medio de sus pecados, de sus deleites.
pero tenemos que estar centrados en Dios y saber que los planes que tiene Dios para nosotros, para la vida de muchos, tiene que estar centrado en Dios, y esos planes los va a ejecutar con nosotros, pero debemos de dejarnos y permitir que la vida de Dios se centre en nosotros y no correrle. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, y ruego al Padre que nuestras vidas se centren en Dios y nos dejemos guiar, que a la manera de Dios es mejor. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde.